Bienvenido a Neyel Rivera TV. Bienvenidos a un episodio más de Neyel Rivera TV. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Es un placer, un honor, la gracia de Dios con ustedes en este día. Hoy tenemos el gran reto de terminar con la última experiencia de los últimos 7 capítulos del Evangelio de Juan, del capítulo 15 al 21. Tendríamos una vista panorámica. Es para que usted pueda reflexionar y pueda tener herramientas disponibles para que puedas, cuando des lectura al Evangelio de Juan, puedas disfrutar de esta experiencia. Pero no olvides que ya han salido semanas anteriores unos videos que han dado esa experiencia para que tú puedas entender los primeros capítulos. Hay un video introductorio panorámico de todo el libro de Juan. Hay uno de los primeros 7 capítulos que tiene que ver con el tema del agua. Otro video que tiene que ver con el tema de la luz, que son los segundos 7 capítulos que estuvimos hablando del tema de la luz. Y hoy estaremos hablando del tema del gozo, de lo importante del gozo en esta experiencia, donde ya estamos en la segunda parte del libro, que es el libro de la gloria, que como bien dije en el primer video, es del capítulo 12 al 21. Permítame expresarle lo alegre que puedes disfrutar el alma, lo alegre que puede pasar el alma cuando estudia la palabra del Señor. Y hoy ese tono de alegría y de gozo es el que compete, el que nos acompañará en la experiencia de estudiar la palabra. En el capítulo 15 comenzamos con la vid verdadera. La vid verdadera es interesante porque ya habíamos mencionado que en el capítulo 2 el vino se había acabado. La felicidad se había acabado. Pero ahora tenemos la vid verdadera. En otras palabras, ahora tenemos una fuente de felicidad, una fuente de gozo. No quiero que pases por alto la alegría que sintió el pueblo de Israel cuando fue libertado de Egipto. Todas esas fiestas de celebración, toda esa experiencia de alegría. No debemos olvidar esas experiencias de alegría cuando Dios le dio la victoria al pueblo de Israel, cuando tenía guerras contra Amalek, guerra contra los filisteos, como cuando David peleaba con esa gente, guerra contra los sirios, cuando Elías y Eliseo. Esa alegría que sentía el pueblo. Pues es el gozo que debe sentir la iglesia del Señor, porque ya Cristo ha vencido el poder de la muerte y el pecado. Esa alegría, ese tono de celebración es el que debe de acompañar la iglesia día a día, cada vez que se reúne, porque nosotros vivimos con una fuente de alegría. Así que en el capítulo 15 hay una expresión que quiero leerle y es en el verso 11. Estas cosas os he hablado para que en mi gozo esté en vosotros. Y dice, y vuestro gozo sea cumplido. Si hay algo que usted desea en este día, es que cualquier cosa que esté trayéndole dolor, amargura a su corazón, el gozo del Señor esté con usted y tu gozo sea cumplido. Una de las cosas que también sucede en el capítulo 16, y quiero también darle lectura, es en el verso 21. Dice, la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón
y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Qué está sucediendo en estos capítulos 14, 15, 16 del Evangelio de Juan 17? Está lo que se llama el discurso de Jesús, un discurso, y es un discurso de despedida. Por eso entra el tema del gozo, porque debe de ser algo triste saber que Jesús se va. Para los discípulos debe de ser una experiencia amarga, de dolor, de tristeza. Wow, Jesús se va, nos va a dejar solos. Por eso en el 14 hace la expresión y dice, no los dejaré solos. Ustedes no serán huérfanos, yo les dejaré el Paracletos con ustedes. En el capítulo 15 dice, este gozo va a ser cumplido, ustedes no tienen que tener miedo. Porque Cristo se está despidiendo. Eso es un discurso de despedida. Y en el discurso de despedida, Cristo te está diciendo, ustedes no me van a ver a mí, pero su gozo va a ser cumplido. Ustedes no me van a tener de frente, pero todo lo que ya ha sucedido en los capítulos anteriores, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 14, todas esas señales, todas esas enseñanzas, todos esos momentos lindos, los van a acompañar ustedes todo el tiempo. Así que desde el 15 al 21 hay momentos muy duros para los discípulos, momentos muy duros para el cristiano, momentos muy duros para la sociedad. Pero no importa el mover de dolor que exista, tu gozo será cumplido porque Él es tu gozo. Mira qué interesante. Algo que debe de crear gozo es que en el capítulo 17 Cristo hace una oración. Pero Cristo está haciendo una oración miles de años atrás. Y aún así Cristo hace una expresión que tiene que ver contigo y conmigo. Y es la expresión, y aún los que no están aquí, aún los que vienen después, Cristo ora por ellos. Y dice, los que vienen después somos nosotros. ¿Qué sucede? Y es que no olvides que desde el primer capítulo ya te había mencionado que Juan te está presentando una nueva creación. Y es la creación de una nueva comunidad. Si hay algo de lo cual no te debes olvidar, es que más al frente, como en el capítulo 20, que no lo voy a mencionar completo ahora, Cristo le da el poder a sus discípulos de perdonar. Porque está creando una comunidad que perdona y no una comunidad que se queda con el perdón. Si hay algo que distingue a la iglesia, es una comunidad que cualquier dolor lo convierte en gozo. Por eso Cristo ora. En el 18 entramos en el proceso del arresto de Jesús. Mira lo interesante, y es que a Jesús lo vienen a arrestar de noche. Pero interesantemente a Jesús lo vienen a arrestar de noche y curiosamente el texto dice, verso 3, Judas, pues tomando una compañía de soldados, alguaciles y principales sacerdotes, en otras palabras, 3 fuentes de personas con conocimiento, 3 entidades con filosofías de vida, y fariseos, fue allí ¿con qué? Con linternas, antorchas y armas. Lo curioso del asunto es que Judas sabe quién es Jesús. Y mucha gente ya había visto a Jesús. El problema del asunto es que vuelve Juan y te pone a esa gente de noche. Y en los capítulos anteriores les mencioné que cada vez que el Evangelio de Juan te pone a uno de los discípulos, o sea, cualquier persona de noche, te está poniendo a alguien con falta de revelación, falta de entendimiento. Y te pone a Judas en esa escena, con linternas y antorchas, 2 fuentes de luz para alumbrar. Lo que el texto te está diciendo es que ya yo te lo mencioné, que en el capítulo del 8 al 14, Cristo es la luz del mundo. Ahora, en otras palabras, en el monte estaban tratando de alumbrar a Cristo, que Cristo es la luz, pero lo estaban tratando de alumbrar con fuentes de luz que no tienen
el poder para revelar quién es Cristo. Lo alumbraron y hablaron con él y dijeron, estamos buscando a Jesús. Y Cristo tuvo que decirle, yo soy, y aún así cayeron atrás. Lo vieron de cerca, lo alumbraron y no podían reconocerle. Porque es que Cristo es la luz. Y el gozo se cumple cuando Cristo dice, ustedes me pueden llevar a mí, pero ninguno de los que me está acompañando se va con ustedes. Eso te puede hacer sentir seguro. Y es que Cristo te liberta del castigo. Cristo te liberta de lo que puede venir a tu vida para castigarte por el pecado y las consecuencias del mismo. Cristo dice, me llevan a mí, pero a estos los dejan ir. Eso sucede en el capítulo 18. En el capítulo 18 encontramos una de las experiencias más amargas para un discípulo. Si hay algo que es amargo para alguien en escena, es Pedro. Y es que Pedro niega a Jesús. Pedro niega a Jesús. Cuando Jesús le había dicho, Pedro, es que tú me vas a negar. No quieras confesar que me ames tanto. No quieras confesar que me sigues tanto, que a la hora de la verdad vas a fallar. Entonces, en ese mismo capítulo encontramos el dolor de Pedro. Lo curioso del asunto es que te pone una fuente de luz donde Pedro se quería calentar. Hay un relato en el verso 17, dice, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Verso 18, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido, ¿qué? Un fuego. Porque hacía frío. Pedro estaba viviendo el momento más frío de su vida y más oscuro a su misma vez. Aleluya, aleluya, aleluya. Capítulo 19. Es interesante cómo la experiencia de la cruz se hace visible. Vemos que el gozo de los discípulos desaparece. Se sienten tristes, perseguidos, lastimados, se han llevado al maestro. Pero lo interesante del asunto es que en el capítulo 19 se cumple el gozo. Y es que el esposo, es que el pastor de las ovejas del capítulo 10 acaba de dar su vida. Acaba de ponerla. Acaba de presentarla para que pueda satisfacer la necesidad de ese pecado que quiere tragárselo todo. Le dice, no. Cristo se pone ante el lobo. Y el que Cristo esté frente a ese lobo que quiere tragarse el mundo, el lobo cuando muerde a Jesús, el lobo no puede dar otro mordisco porque lo que ha mordido de Jesús ya lo sació y no puede morder otra cosa. En otras palabras, el pecado ya está contrarrestado. La muerte ya está contrarrestada. Y fue porque Cristo dio su vida por ti y por mí. En el capítulo 20 hay un relato muy bonito que es el día de la semana, el primer día de la semana. María Magdalena fue de mañana, mira qué interesante, de mañana. ¿A dónde fue? A la tumba. Y allí se encuentra con que todo estaba, al parecer para ella, todo estaba desordenado porque se habían llevado a Jesús. Eso fue lo que ella entendió con lo que vio. Lo curioso del asunto es que ella va con ese bochinche a donde los discípulos, y Juan y Pedro vienen corriendo a la tumba. Y algo que usted debe de saber de este relato es que cuando usted lo lee en su idioma original,
En el capítulo 20, verso 5 dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Ese fue Juan. Ese vio que usted está leyendo en español, en griego es blepo. Entonces dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos, sino enrollados en lugar aparte. Ese vio del verso 6, orei. Es otra forma de decir vio. El blepo del verso 5 es el vio de una simple vista. El blepo del verso 7 es cuando tú miras y a la misma vez estás analizando las cosas. Adiós, pero si a Cristo se lo robaron, ¿por qué está todo organizado? Si a Cristo se lo llevaron, ¿por qué está todo dobladito y arreglado? Mientras que entonces, en el verso 8 dice, entonces entró también el otro discípulo, que es Juan, que había quedado afuera, que había venido primero al sepulcro y vio, ese vio ahora es diferente, es eiden, del nominativo orao en griego, y dice, y creyó. ¿Qué significa eso? Que la experiencia del gozo no va a ser palpable hasta que no creas. Tú no vas a poder disfrutar de lo que Cristo Jesús puede brindarle a tu vida hasta que no creas. Pedro estaba preocupado, Juan estaba preocupado, María preocupada, todo el mundo preocupado. Pero esa preocupación se canceló cuando empezaron a creer lo que Jesús le había dicho en todo su ministerio. ¿Sabes cuántas cosas la iglesia está predicando hoy día en cada esquina? Y el problema de la gente es que no quiere creer. Por eso es que entonces viven sin gozo. La mayor parte de la gente que vive sin gozo, es más, toda la gente que vive sin gozo, es porque no ha creído al anuncio del Señor. Eso sucedió en el 20. En el verso 21 nos encontramos con que Cristo da su última ronda. Aleluya. Porque se encuentra con que Pedro lo había traicionado, sus discípulos escondidos. Pero ¿qué hace Jesús? Yo creo que no hay nada más maravilloso que preparar una cena. Si usted está herido, usted está molesto con alguien, prepare una cena e invítelo a comer. Si estás molesto con algún familiar, si estás molesto con algún compañero, invítelo a comer. Y en la mesa, mientras comen, hablan. ¿Qué hizo Cristo con Pedro? Recuerda que Pedro lo había negado. El momento más frío. Pedro lo negó frente a una fogata. Ahora Cristo prepara otra fogata y sienta a Pedro de frente. Él le dice, Pedro. Y yo me imagino a Pedro buscando la forma de que Cristo no lo mire a los ojos. Haciéndose el loco. Pero Cristo necesita cerrar el capítulo de esa vida de Pedro. De ese momento doloroso de Pedro. Dice, Pedro. Y yo imagino un silencio entre todos ellos. Pero Pedro está entendiendo. Porque Pedro sabe que lo había negado. Y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Y me imagino a Pedro así, ¿no? Mira. Y Pedro dice, yo te quiero. Yo te quiero. Pedro sabe que esta vez si se tira de pecho se pela. Porque cada vez que Pedro abría la boca, metía las patas. Donde tú vayas yo voy, apártate de mí, Satanás. Si tú vas, yo no te voy a dejar solo, tú me vas a negar, Pedro. Pero esta vez Pedro dijo, no, yo te quiero. Entonces por segunda vez Cristo dice, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice, no, yo te quiero. Yo no llego allá. El amor que
está en griego para ese capítulo, Pedro, tu agapao, es de ágape, tu ágape. El amor ágape no tiene condiciones, es constante. No depende de si tú das, si tú estás, si tú vienes o si tú vas. Sigue siendo el mismo. Y Pedro dice, no, yo no llego a ese nivel de amor. Entonces, Cristo por tercera vez le dice, Pedro, tú fileo, entonces, tú me quieres. Entonces, Pedro se echa a llorar amargamente y dice, tú sabes todas las cosas. En otras palabras, tú sabes que si te digo que te quiero, te fallo. Entonces, Cristo cierra un capítulo y hace sentir al más pecador, ahora lo hace sentir amado. Y le dice a Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Tú vas a ir, yo te escojo a ti. No importa si tú me amas así de pequeño, no importa si tú me amas y me traicionas, no importa si tú me amas y me niegas, pero aún así yo te amo y yo te escojo. Eso es gozo cumplido. El que tú lo traicionas, tú lo niegas, tú le das la espalda y aún así te dice, hey, tú me amas. Y tú le puedes decir, yo te amo a mi forma, se me hace difícil, pero te amo a mi forma. Y aún así Dios te dice, puedes venir, tú me perteneces también. Dios te bendiga. La gracia del Señor te acompañe en esta noche, en este día, en esta mañana. Que el fluir del Espíritu Santo permita que el gozo del Señor sea cumplido en tu vida. Y no olvides que cuando tú crees en ese Jesús que tiene el poder, en tu casa va a haber una fuente de gozo. Y la gente no va a entender cómo se supone que estés llorando, estás contento. Y es porque en tu casa hay una fuente de gozo. Dios te bendiga, bienvenido a un episodio más de Neyar Rivera TV. Disfruta de este proceso de lectura bíblica. Sigue estudiando las Escrituras. Y sobre todo, atrévete a entregarle tu vida al Señor. Y si ya lo has hecho, atrévete a seguir compartiendo el amor de Dios como lo hizo con Pedro. Dios te bendiga.